Vamos a ir buscando nuestro libro de Filipenses, capítulo 1, para hacer continuidad hoy y poder terminar con este capítulo, que lo vamos a analizar desde el versículo 12 al 30. Pero antes de comenzar a analizar estos versículos que nos tocan hoy verlos, quiero agregar el último punto que en la prédica anterior me lo olvidé, se me pasó realmente, que estábamos viendo sobre los distintos, diferentes tipos de gozo que Pablo exponía allí en los versículos que hemos analizado. Y es el gozo de la hospitalidad. Y qué importante, hermanos, que es realmente sentir gozo cuando recibimos, hospedamos a algún hermano en la fe. Porque la verdad que en lo largo de la vida he podido comprobar que realmente se puede experimentar ese gozo o no. Y yo lo he vivido sinceramente cuando tuve que predicar en algunas provincias y fuimos invitados varios pastores. Y en algunas casas donde fui hospedada realmente sentía el gozo de los que nos hospedaban. Sentíamos esa hermosa unión que aunque no nos conocíamos y nos veíamos por primera vez, podíamos disfrutar como si nos hubiéramos conocido de toda una vida. Podíamos sentir el gran amor en la sencillez o en el lujo. En ambas situaciones pudimos disfrutar y se sentía el amor que nos expresaban muchos de los que nos hospedaban, el gozo, la satisfacción, la felicidad de ellos sentirse como privilegiados de hospedarnos a sus humildes siervos, a los humildes siervos de nuestro Señor. Pero también tuve la oportunidad de hospedarme en casas donde realmente no sentí ese mismo gozo, donde uno no sabía realmente qué hacer ante tal situación. Entonces, hermanos, es muy incómodo, es muy difícil estar hospedado en casa donde no se siente el gozo, donde quizás lo hicieron por obligación, porque quizás los hermanos le dijeron, hospeda a los siervos, a las siervas, hospédalas porque eran personas pudientes y tenían confort en su casa y podían hospedarnos, tenían camas que les sobraban. Recuerdo que una vez me hospedaron en una casa tipo hotel, tenía 3 pisos, era impresionante, parecía un hotel. Pero sin embargo fue una de las casas donde yo menos he sentido el gozo de lo que deberían sentir todos los que hospedan, ¿no? Así que seamos llamados todos los hijos de Dios a sentir ese gozo cuando el Señor nos va a dar oportunidad, a todos creería yo, de poder cumplir esta enseñanza, podríamos decir un mandamiento casi, ¿no?, de ser hospitalarios. Sabemos que en los tiempos bíblicos de la iglesia primitiva era muy común hospedar a los caminantes, a los que venían de pueblos distantes. No existían, podemos decir, los hoteles que ahora existen, la cantidad de hoteles que existen hoy. Existían posadas, puede ser, sí, lugares que a veces estaban cubiertos y la gente tenía que hacer de posada. Tenía que invitar, aunque fueran extraños y no se los conocieran, se los tenía que recibir y darle pan, darle comida, darle agua, incluso permitirle lavarle sus pies. Entonces, en los tiempos de hoy quizás eso no ocurre porque estamos viviendo tiempos diferentes, culturas diferentes y han pasado los años y hemos progresado en algunas cosas, pero el hospedaje no deja de ser, siempre va a haber oportunidad para hospedar a algún hermano, algún familiar, algún amigo, en fin, entonces que lo hagamos con la mejor disposición del corazón. A veces lo hospedaremos mediodía, una tardecita, a veces varios días. Pongamos siempre el mayor esfuerzo y el gozo que el cristiano debe sentir por recibir en su casa a un hermano en la fe. Bueno, esa fue la enseñanza que se me pasó por alto, pero no la quería dejar realmente porque es muy importante tener un corazón hospedador. El apóstol lo enseñó porque era necesario. Y en nuestros tiempos también es necesario mostrar la buena voluntad. Y si no tenemos esa buena voluntad, no lo hagamos. No lo hagamos porque realmente los que se hospedan se sienten muy mal cuando se percibe esa atmósfera de falta de gozo. Bien, queridos hermanos, vamos hoy a continuar viendo lo que estábamos analizando. Y estábamos viendo que Pablo estaba encarcelado, ¿no?, allí en Roma. Estaba en la cárcel escribiendo sus cartas a los filipenses. Pero vemos que el encarcelamiento de Pablo provocó 2 interrogantes. La iglesia de Filipos
estaba, como podemos decir, presa o cautiva de una ansiedad lógica, podemos decir, que también la tendríamos nosotros, pensando, ¿qué sucedería con Pablo? ¿Sería condenado o sería absuelto? Se estaría preguntando todo eso la iglesia de Filipos, porque realmente pasaban los meses y la condición de Pablo seguía igual. Y muchos pensaban que este encarcelamiento quizás sería una tremenda desgracia, sería algo tremendo, algo terrible para Pablo y para el Evangelio, ya que Pablo era el promotor de llevar el Evangelio, era el misionero que estaba predicando y de pronto está encarcelado. Quizás la iglesia de Filipos se estaba preguntando esas dos cosas, pero muchos pensaríamos, ¿qué me sucedería a mí en su situación? En la situación en que estaba viviendo Pablo y en la situación que estaba viviendo la iglesia. Sin embargo, Pablo pensó algo muy diferente a lo que quizás la iglesia de Filipos estaba pensando, y muchos podrían estar pensando. Pablo pensó, ¿de qué forma se ve afectada la causa del Evangelio por lo que le estaba ocurriendo a él? ¿Cómo será que Pablo estaba tan embebido en el Evangelio que ni se preocupaba por su cuerpo, sino pensaba en el Evangelio? ¿Qué sucedería con el Evangelio? Y sus reflexiones expresadas con gozo y con optimismo, como hemos venido analizando esta hermosa y maravillosa carta, nos muestran que no expresó, podríamos decir, retraso ni algo por el estilo, ni un sinónimo que quisiéramos ponerle a retraso del Evangelio, ¿no es cierto? Sino por el contrario, progreso a causa de sus prisiones. Qué tremendo que es la voluntad de Dios. Cuando hay un propósito en algo, nada lo va a poder impedir, nada lo va a poder paralizar, como en el caso como en el caso de Pablo. Vemos en el versículo 12 y 13 dice, Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces, queridos hermanos, vemos que el encarcelamiento de Pablo no le cerró las puertas. Al contrario, se le abrieron nuevas esferas de trabajo y actividad en las que quizás no habría podido entrar de otra manera. Pablo, viendo que no podía esperar justicia en Palestina, tuvo que apelar a César, cosa que podía hacer cualquier ciudadano romano. Y a su debido tiempo fue escoltado militarmente para Roma. Y cuando llegó allí, le dejaron al cuidado del capitán de la guardia y le permitieron vivir por su cuenta al cuidado de un soldado de guardia. Eso lo tenemos en Hechos capítulo 28, 16. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y por último, aunque seguía bajo guardia, se le permitió estar en una casa alquilada, lo que le iba a permitir a Pablo seguramente recibir visitas, recibir a sus amigos, recibir a sus hermanos, toda persona que quisiera visitarlo, ya sea por cariño, por amistad, o quizás para ver cuál era la fe de Pablo en esos momentos. En Hechos 28:30 lo tenemos también cuando dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, con distintos interrogantes o para ser ministrados por Pablo, para que llorara, en fin, por lo que sea, Pablo los recibía en esa casa alquilada, que tenía un custodio. Entonces vamos a hablar un poquito de la guardia pretoriana, para entender cómo las puertas se le fueron abiertas a Pablo y no sufrió un retroceso, sino al contrario, como él expresa, un progreso. No se le cerraron las puertas. La guardia pretoriana era la guardia imperial romana. La había instituido Augusto y constaba de un ejército de 10,000 soldados escogidos que luego Vitelio
los aumentó a 16,000. Tenían un servicio de 12 y luego de 16 años. Y cuando se licenciaban, recibían la ciudadanía romana y una cantidad de dinero por unas 25,000 pesetas, un precio bastante remoto, de tiempos remotos, ¿verdad? Y posteriormente llegaron a ser como el cuerpo de la guardia especial del emperador. Y fue justamente el prefecto de la guardia pretoriana, el comandante en jefe, al que entregaron a Pablo cuando llegó a Roma. Y cuando hemos estudiado Efesios 6:20, dice que Pablo se llamó él embajador en cadenas. Y luego en Hechos capítulo 28:20, él habla de sí mismo como sujeto en cadenas. Y la palabra que usa Pablo para cadenas es alisis en griego, que significa cadena corta. Y en esta palabra es que realmente se encuentra la clave de Hechos 28:20, cuando él dice que él estaba sujeto en cadenas. Esa cadena corta que unía, digamos, la muñeca del prisionero a la del soldado que lo cuidaba para que no se pudiera escapar, es la que le permitió a esos soldados oír a Pablo predicar y hablar con sus amigos. Había una lista de guardias que se turnaban en este servicio y en los 2 años todos los soldados de la guardia imperial seguramente habrían estado de guardia con Pablo. También imaginamos que les predicó en forma directa a los soldados de Jesucristo. Y si Pablo predicaba a los de lejos por carta, ¿cuánto más al que estaba a su lado? Si Pablo no callaba su boca y él decía, no, yo no puedo quedarme aquí encarcelado sin exhortarlos a mis hermanos, sin alentarlos, sin enseñarlos, sin aconsejarlos. Y escribía cartas y las mandaba por doquier. ¿Cuánto más teniendo un soldado a la par suya, atado a esa pequeña cadena corta que lo unía de muñeca a muñeca? Por eso vemos, hermanos, que la cárcel le había ofrecido la oportunidad de predicar el evangelio al regimiento más selecto del ejército romano. Por eso, de esa forma, sus cadenas se hicieron famosas en el pretorio, provocando una oportunidad única para extender el evangelio. Porque imaginémonos que si él seguía como misionero, sin ningún tipo de problemas, nunca iba a llegar a la guardia pretoriana, al regimiento más selecto del ejército romano. ¿Cuáles son los métodos que Dios usa a veces, que nosotros nos enojamos cuando nos encontramos quizás en situaciones que no las podemos entender, pero las tendríamos que entender, porque Pablo las entendió. Pablo entendía que sus cadenas no habían sido un retraso en su vida, sino por todo el contrario, un progreso. Él siempre estaba optimista y gozo. De toda situación, él sacaba siempre algo valorable para el evangelio. No se ponía a victimizar o a llorar o a entristecerse o a deprimirse por la situación que estaba viviendo, que le había tocado vivir, porque de esa manera él pudo llegar y extender el evangelio a zonas que de otra forma quizás nunca podría haber llegado. Entonces fijémonos cómo en el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los filipenses, al enterarse de la conversión de estos soldados, o por lo menos de haber escuchado de Cristo, tuvieron seguramente más coraje para predicar el evangelio y testificar de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo en la cárcel cerraba su boca y decía: no voy a hablar, tengo miedo, capaz que me ejecutan a raíz de que estoy predicándole a los soldados de la Guardia Imperial, al regimiento selecto del ejército romano, voy a cerrar mi boca?
entonces el evangelio no se transmitiría entre los soldados. Él estaría ante la presencia del Señor como un siervo cobarde y la iglesia de Cristo toda desalentada, atemorizada y paralizada. Pero vemos qué importante que es la acción de los siervos de Dios cuando actúan conforme a la voluntad de Dios, confiando en Dios y con el fuego del Espíritu de Dios, con el poder de Dios, con el denuedo que el Espíritu Santo da. Qué diferente que es. ¿Cómo cambia todo, hermanos? ¿Cómo podemos cambiar atmósfera? ¿Cómo podemos cambiar corazones, personas? ¿Cómo podemos paralizar o podemos provocar que el evangelio siga extendiendo? Si no lo podemos hacer en la iglesia, lo haremos por radio. Y si no lo podemos hacer por radio, por televisión, y si no por internet, y de tantas formas, hermanos, que el evangelio se puede predicar, que nunca deberíamos decir, mis situaciones son para paralizar el evangelio. No hay situación que pueda paralizar el evangelio. Me recuerdo la historia de una pastora que hace muchísimo la escuché, y no recuerdo muchos detalles, pero sí me acuerdo que ella contaba en unos videos que yo pude escuchar, que hubo una situación en su matrimonio en la cual su marido entró en un mal negocio con un determinado grupo de personas, razón por la cual tenía que ir a la cárcel este hombre. Pero la mujer decidió ponerse en el lugar de su esposo, para no perjudicarlo y para no dañarlo a su marido. Entonces, fue a cárcel la esposa, en vez del marido. Y lo que la esposa esperaba era que su esposo la reconociera y se pusiera muy contento de lo que ella había hecho. Es más, ella tuvo un bebé en prisión de su esposo y tuvo que separarse al tiempo de ese bebé y de sus hijos que fueron entregados a su madre para que lo siguiera criando, el tiempo que yo no recuerdo bien cuántos años estuvo en prisión esta mujer. Pero ella cuenta después, en un libro que ella escribió, que esta situación no la amilanó a ella, porque su esposo la abandonó. Y mientras ella estaba en prisión, por culpa de él empezó a salir con otra mujer. Había perdido su esposo, había perdido sus hijos, estaba en prisiones, pero ¿qué hizo ella? Empezó a predicar el evangelio en la cárcel de mujeres donde estaba. Dice que fue tan usada por Dios que se formó una iglesia en ese lugar, donde se ministraban a personas de maneras que nunca antes habían ocurrido. Nunca antes había sucedido que en esa cárcel se predicara, hasta el punto que después que ella cuenta que salió de la cárcel, la buscaban para que le siguiera hablando de Cristo, para que le siguiera predicando, para que la siguiera alentando, para que la siguiera enseñando. No querían separarse de esa apóstol, Pablo, podríamos decir, que fue usada en la cárcel. Entonces, ella pudo predicar mucho más que antes, en un lugar donde quizás nunca nadie se iba a atrever a hacerlo, porque eran mujeres difíciles donde ella la habían puesto. Eran mujeres temerosas donde nadie se atrevía a conversar con ellas. Pero sin embargo ella se atrevió a conversar con ese tipo de mujeres y le llegó al corazón. Dios la usó para poder sensibilizarla, porque eran asesinas, eran de todo tipo de mujeres que estaban pagando por sus delitos y pecados. Y después ella pudo escribir un maravilloso libro que corrió por todo el mundo, y no recuerdo sinceramente en cuántos idiomas se pudieron traducirlo al libro, o sea que naciones con otras lenguas pudieron también escuchar el testimonio de ella, de su fe inamovible, de esa perseverancia. Ella se podría haber tirado a la depresión, se podría haber quitado la vida como tantas personas lo hacen cuando sienten la traición, porque nada que uno, digamos, hubiera cometido realmente el delito y estuviera en la cárcel justamente, y bueno, el esposo, tampoco es para justificarlo, pudiera salir con otra mujer. Pero dada una situación tan triste, hermanos, donde ella, por salvarlo a él, se culpa a ella misma,
para darle la salvación a él y él la traiciona, ¿cuántas mujeres se hubieran quitado la vida? Enloquecidas, pensando, este es el fin de mi vida. Estos son los fines de mi día, ya no hay solución, ya lo he perdido todo. Pero sin embargo, cuando queremos ser usados por Dios, hermanos, siempre tenemos que tener esa mente optimista, ese espíritu de gozo como el apóstol Pablo nos está expresando en esta maravillosa carta, dando ejemplo y donde muchos en el presente también están dando fe de que se puede estar con gozo en momentos de tribulación, en momentos de prisión. No solamente la iglesia primitiva podía ir cantando a las hogueras, podían ir cantando a las prisiones, a ser decapitados y ser muertos, porque también somos parte de la iglesia nosotros. También tenemos que ser cristianos. También nosotros tenemos que mostrarle al mundo que nuestra fe es inamovible, que no nos van a paralizar, que el evangelio no se va a paralizar porque nos hagan la guerra, porque nos contradigan, porque nos calumnien, porque mientan de nuestras vidas y digan toda clase de mentira, porque murmuren, etcétera, etcétera. Entonces, queridos, vamos a seguir con el versículo 15. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En Roma había una iglesia mucho antes que Pablo llegase allí. Ya había una iglesia. Por lo tanto, es lógico pensar que esos predicadores de esas iglesias tenían cierta fama entre los hermanos, porque era la única iglesia que había. Y con la llegada de Pablo y la divulgación de su fama por toda la ciudad, como hemos visto en el versículo 13 y 14, estos predicadores comenzaron a perder su prestigio. Entonces, vemos un grupo que, al palidecer sus nombres con la llegada de Pablo, se despertó en ellos la envidia, la rivalidad y contiendas. En un grupo hacia Pablo, envidia, contienda y rivalidad hacia Pablo, ya que la predicación de Cristo en estos hombres ya dejó de ser pura, sino solamente era una ambición personal. El versículo 16 dice, leo el anterior para hacerle conexión con el 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Se los quiero leer al versículo 15 al 17 de la versión Dios habla hoy. Me gustó la expresión. Dice, en verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención, el segundo grupo. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el evangelio. El segundo grupo que anunciaban a Cristo por amor, sabían que Dios lo había puesto para defender el evangelio a Pablo, pero los otros estaban con envidia, con rivalidad y con muy malas intenciones. El versículo 17 dice, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultad ahora que estoy preso. Porque hay algunas personas que esperan los momentos difíciles de algunos siervos y siervas para en ese momento traerle mayor preocupación y mayor dolor y mayor aflicción y mayor carga para que se desprestigie, para que se desmoralice, para que se le arruine la vida al siervo, para que se le destruya la obra al siervo. Hay de todo en la viña del Señor. Los que predican por interés personal o por ambición, como dice la NBI, me gustó buscar varias traducciones y versiones para ir viendo las palabritas que se usaban, porque todas son útiles. Dice que los que predicaban por ambición son como el siervo asalariado, que solo vive pendiente del pago que ha de recibir
como los predicadores envidiosos que se mueven por el egoísmo, buscando solamente la fama y el honor. Esos son los ambiciosos, los que buscan ¿qué? Fama y honor. Qué diferente a Pablo, que buscaba que el reino de Dios se extienda, que el evangelio siga progresando, aunque él estuviera en cadena, que el evangelio siga corriendo. Este otro grupo solamente le importaba la fama y el honor, el prestigio de su persona. Y a estos ambiciosos Pablo los llamó eriteía o eritheía, como se pronuncie, y predicaban por sus propios fines partidistas, lo que hoy se llama lucrar. Están lucrando con el evangelio. Hoy esa palabra se usa. En los tiempos de ellos se usaban fines partidistas. Eriteía en su origen significaba solo trabajar por el sueldo. O sea que la única motivación era para engrandecerse a sí mismo, o sea, el espíritu llamado mercenario. ¿Qué significa mercenario? Soldado o persona que lucha a cambio de dinero o de un favor y sin motivación o motivaciones ideológicas. Así es que había algunos que predicaban a Cristo más intensamente, aprovechándose de que Pablo estaba en la cárcel, porque esa circunstancia le ofrecía una oportunidad para aumentar su prestigio e influencia y disminuir la de Pablo. Qué triste que es, hermanos, ¿no? Aprovecharse de los momentos difíciles de otros siervos para uno querer progresar por solamente el interés de la ambición, de la fama, del prestigio. Por querer lucrar con el evangelio. Pero Pablo, sin celos ni rencor, no le importaba quién al fin y al cabo recibiera los honores o el prestigio con tal que se predicara a Cristo. Hay que tener un corazón realmente bastante ministrado por Dios para pensar como pensaba Pablo, para sentir como sentía Pablo. No le importaba lo que otros predicadores dijeran de él, ni los enemistados con él, o lo mucho que le despreciaran, o que trataran de sacarle ventaja. Lo único que le importaba a Pablo era que se predicara a Cristo. Y nos hemos puesto a predicarnos, nos hemos puesto a preguntarnos nosotros a veces, si estuviéramos en la misma condición de Pablo, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué sentiríamos? Porque a veces lo podemos entender en Pablo y lo leemos y decimos, bueno, fue Pablo. Pero ¿y nosotros, hermanos? Si cuando levantan una calumnia por ahí ya nos sentimos re mal. Cuando murmuran y nos difaman, nos sentimos re mal. Cuando alguien quiere hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero con fines malos, con fines ambiciosos, con fines de hacernos desaparecer a nosotros, nublar nuestro testimonio para ellos relucir y resplandecer ellos. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo actuamos? Porque aquí Pablo nos está enseñando cómo actuar en esas situaciones. Muchas veces nos ofendemos, hermanos, cuando alguien se levanta con una posición que se nos cierra a nosotros. Y lo común es que miremos al otro como un enemigo. Siendo hermano en la fe, actuando de esa manera, lo miramos como un enemigo. Porque hizo alguna crítica nuestra. Y también muchos creen que otros no pueden hacer nada bien porque no lo hacen a nuestra manera. Si no lo hacen a nuestra manera, están mal. Tiene que ser perfectamente y exactamente igual a la manera nuestra para que realmente sea algo bueno. Pero a veces Dios da estrategias, formas de trabajo diferentes que no deberíamos criticar siempre y cuando estén dentro de los parámetros bíblicos, de las enseñanzas bíblicas. Porque Pedro no fue igual que Pablo, ni igual que Juan, ni que Natanael, ni que Felipe, ni que ninguno de los otros discípulos. Todos fueron distintos.
a veces los teólogos no quieren saber nada de los evangelistas y viceversa. Y se levantan las críticas de los youtubers, donde teólogos critican a los evangelistas critican a los teólogos porque dicen, no hace falta conocer tanto de la Biblia porque el Espíritu de Dios nos llena. Y el Espíritu de Dios pone palabra en nuestras bocas. Y claro, está bien, muchos fueron usados de esa forma. Y los teólogos dicen, no pueden ser neófitos. Tienen que conocer la Biblia. Y claro, si todo eso lo enseñó el apóstol Pablo. Pero es que cada uno va a ser usado de la forma que Dios quiera usarlo. Algunos recién venidos al Evangelio nuevitos. Y otros con una trayectoria de conocimiento. Todos vamos a ser usados, hermano. Es el tiempo que esas guerras se terminen. Que esas rivalidades se terminen y que todos nos sintamos beneficiados y contentos y gozosos de que el Evangelio de una forma teológica o de una forma evangelística sea predicado. Que el Evangelio se extienda. Que el reino de Dios se extienda. Y que todos nos preparemos para el encuentro con Dios. Pero es algo difícil, hermanos. Que tenemos que proponerlo en nuestro corazón. Tenemos que proponerlo en nuestro corazón para que se terminen las guerras vergonzosas en internet. Porque ya realmente son vergonzosas las peleas de los youtubers cristianos, evangelistas, de renombres y de todas las religiones. De todas las religiones, hermanos. Versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y me gozaré aún, dice. Por eso Pablo dice, predican a Cristo no con sinceridad, pensando causar tribulación a mí en mis cadenas. Ni siquiera les aflige que yo estoy encadenado y en prisión. Buscan agregarme y añadirme más aflicción a mis cadenas. Pero no victimizó, sino que le preocupó que el Evangelio fuera predicado de cualquier forma. El gozo del apóstol era tan grande que desplazó la tristeza. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, hermanos. Yo me quedé meditando realmente en este punto. Cuando nosotros dejamos que el gozo del Señor invada nuestras vidas, ese gozo es el que va a empezar a desplazar la tristeza por las tribulaciones que uno esté pasando, por las aflicciones, los momentos difíciles, los momentos de desierto que nos toque vivir en la vida, que no los entendemos y que quizás en el momento no los entendamos, pero que le busquemos, como Pablo decía. No se ha paralizado el Evangelio, no se ha retrasado. Porque yo estoy en cadenas acá, no quiere decir que porque yo esté en cadenas se va a paralizar el Evangelio. Lo mismo ha seguido avanzando, de otra forma. No como yo la pensaba, como yo imaginaba. Pero Dios me ha permitido llegar a lugares que yo no imaginaba que iba a llegar. ¿Y cómo será en nuestras vidas, hermanos? Cuando se nos cierran puertas, se nos paraliza en algo, alguna situación que estamos viviendo. Y que Dios nos está llevando para otros niveles. Para otros tipos de gente. Quizás hemos perdido gentes en nuestra iglesia que se han ido y nos hemos entristecido. Pero quizás el Señor nos está preparando para otro rebaño que va a venir diferente, con otras necesidades. Y no es porque desmerezcamos lo anterior ni lo posterior, todo es bueno. Hemos predicado a uno y predicamos a otro y todo es bueno. Y nos aprendamos a gozar en que Dios nos ha permitido predicar a un tipo de gente, a otro tipo de gente, a uno de un nivel, a otro de otro nivel, a gente que nos entienden, a gente que no nos entienden. Pero le hemos podido predicar el Evangelio. Y cuando estemos en la presencia del Señor daremos testimonio de que no hemos cerrado nuestra boca porque no nos entendían, porque no eran igual que nosotros, porque nos criticaban. Y lo mismo le predicábamos el Evangelio. ¡Qué hermoso! Hermanos, cuánto me deleitaba yo y pensaba si realmente nosotros podríamos actuar como Pablo. Y el versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración
del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba convencido de que la situación en que se encontraba lo iba a conducir. He buscado varias traducciones, no todas, unas cuantas, porque son muchas. Entonces he buscado en algunas, dice que su situación lo iba a conducir a su salvación. Eso está en la Dios habla hoy, la DHH, en la Peshita y en la Jerusalén. Que lo iba a conducir a su liberación en la Valera, en la Sefer Davar. A su bienestar en la PDT. O a su salud en la JBS o en la OSO. Son distintas traducciones que han puesto distintos, podríamos decir, sinónimos o situaciones que hayan considerado al traducirse las Biblias. De todas maneras, todas son buenas, porque quizás en todas esas situaciones pasó y estaba esperando la salvación a su liberación, a su bienestar, a su salud, porque me imagino que en la cárcel algún deterioro físico le llegó a Pablo, por lo que él necesitó la ayuda de Epafrodito. Claro que sí. Entonces, cualquiera sean estos sentimientos que tenía Pablo de que esa situación iba a ser revertida, de liberación, de que iba a salir de esa prisión, de esas cadenas, que iba a llegar la salvación para él, el bienestar, porque estar en cárcel no es estar en bienestar, o salud, cualquiera sea, por la oración de sus hermanos filipenses y por la ayuda del Espíritu Santo. Iba a ser posible, hermanos, ya sea por la ayuda del Espíritu Santo o porque los hermanos filipenses estaban orando. De cualquier forma, Pablo estaba convencido que él iba a ser libertado. El versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, cualquiera sea la traducción, puede que Pablo esté diciendo que todo lo que le esté sucediendo en esta situación bastante difícil es lo mejor que le puede ocurrir tanto en la tierra como en la eternidad. Como lo expresa en el versículo 20. Dice, o por vida o por muerte será magnificado Cristo en mi cuerpo. O sea, qué tremendo Pablo, que hasta en la muerte de él, pensando en que si le tocaba ser muerto, decapitado, no sé, murió decapitado, dice la historia, pero si le tocaba morir, aún así en su cuerpo iba a ser magnificado Cristo en él. Eso es realmente ser un verdadero hijo de Dios. Eso es ser un verdadero cristiano. Porque si Cristo, después de todo lo que hizo, su vida terminó en la muerte terrenal, para después ser glorificado por el Padre, entonces, ¿por qué nosotros a veces no podemos soportar ni las más mínimas tribulaciones? ¿Por qué a nosotros nos asusta cuál puede llegar a ser nuestro fin acá en la tierra? Si es que viene persecución, la vivamos. Si viene hambruna a nuestra tierra, tendremos que sobrevivir, como seguramente Pablo dice en otras de sus cartas, dice, he pasado desnudez o hambre. Enfermedades también. ¿Qué pensaríamos nosotros en su lugar? Que es una desgracia, que ya Dios nos olvidó, que ya Dios nos desechó, que somos muy poca cosa para Dios, que algo hemos hecho mal en la vida para que Dios no nos ayude. ¿Qué pensaríamos nosotros ante situaciones adversas que llegaran como las que llegaron a Pablo? No, Pablo no se consideró nunca tan grande como para no necesitar las oraciones de sus amigos. Eso también lo tengamos en cuenta, hermano. Él se sentía sostenido por sus hermanos. Por ejemplo, tenemos en sus cartas las oraciones en Primera, Segunda Tesalonicenses, Segunda Corintio, en Filemón y en Romanos. Ahí está cómo los hermanos oraban por Pablo. Nunca hablaba a los demás como si él pudiera hacerlo todo y ellos nada. Él siempre los consideraba a sus hermanos y les mostraba que los necesitaba,
Qué importante es eso, ¿no? Hermanos, cuando demostrarle a los demás que también son necesarios en nuestras vidas. Y no creer que todo podemos hacerlo solo, que podemos ser autosuficientes, que podemos movernos en la vida porque somos fuertes y poderosos. No, Pablo, con todo el conocimiento que tenía y con toda la valentía que tenía Pablo y con todo lo que él venía realizando y siendo usado por Dios, él siempre pedía oraciones a sus hermanos. Siempre les recordaba que ni él ni ellos podían hacer nada sin la ayuda de Dios. Ustedes oren los unos por los otros y no se olviden también de orar por mí, como hemos visto en capítulos y epístolas anteriores. Recordemos, hermanos, que cuando hay personas que están en aflicción, uno de los mayores consuelos es que ellos sientan la seguridad de que hay alguien que lo está apoyando en oración, aunque vivan en distintos continentes. ¿Cuántas veces hemos sentido la contención de personas que ni nos imaginábamos y no necesariamente del que está a nuestra par? No necesariamente del hermano local, sino a veces de hermanitos que viven a distancias separadas de continentes y continentes y que nos pueden expresar que están orando por nosotros. O hermanos que podemos unirnos a cadenas de oraciones que hacen a veces por internet. Oraciones que se hacen generales para toda la iglesia. Entonces, hermanos, sentirnos que como pueblo de Dios, como iglesia, somos sostenidos por la oración. Nunca descuidemos el tema de la oración, que es tan importante. ¿Cómo sostiene a la iglesia de Cristo la oración? Porque no podemos llamar entonces a nadie nuestro amigo si no oramos por él. Si tenemos amigos, oremos por ellos. El versículo 20 y 21 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El decir, el predicar la verdad con valentía, hermanos, no es solo un privilegio del siervo de Cristo, sino también es un deber predicar el evangelio. Por eso a Pablo no le importó cómo le fuera a ir, no le importó. Él de toda manera dice, si muere, recibiría la corona de mártir. Y si vive, tendría el privilegio de seguir predicando a Cristo. De toda forma, él sabía que Cristo iba a ser magnificado. Una vez que hemos aceptado a Cristo, nosotros vamos a producirle gloria o vergüenza con nuestra vida y conducta. Vivir en el mundo, se vive como se quiere, se tiene la conducta que se quiere tener. Pero cuando ya decimos que somos cristianos, tenemos que cuidar la conducta y el estilo de vida que llevemos para ver si realmente estamos trayéndole gloria y honra a nuestro Dios. Y también Pablo sabe que el Espíritu Santo no lo iba a dejar ser avergonzado. Muchas veces nosotros pensamos que las situaciones por las cuales estamos viviendo nos toca vivir y a veces pasan los años y las historias no se terminan, sigue igual todo. Pensamos que estamos siendo avergonzados, pero el Espíritu Santo no nos va a dejar avergonzar. En algún momento vamos a ser restaurados, en algún momento nuestros rostros van a ser levantados. Y aunque no fuera nuestro rostro levantado, y aunque siguiéramos en vergüenza ante las personas, morir, como el apóstol Pablo decía, es ganancia. Y el vivir es Cristo. De cualquier forma que vivamos avergonzados o no avergonzados, atribulados, en desesperación, enfermos, en cualquier situación, de cualquier manera, tenemos que pensar que tenemos que traer gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Si Pablo es absuelto o es puesto en libertad, él va a continuar su labor apostólica. Pero si es condenado a muerte, va a seguir contento, gozoso, como muchos lo han hecho, cantando en su interior y gozándose, porque Cristo nos va a probar en las tribulaciones, en las pruebas o en la alegría. ¿Cómo somos como hijos de Dios? ¿Solo sabemos ser cristianos cuando todo nos va bien? ¿Solo sabemos ser cristianos cuando somos famosos, cuando todo está realizándose a la manera de nosotros, como hubiéramos imaginado o planeado en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿O cuando todas las cosas están saliendo al revés de lo que imaginamos, deseamos, pensamos, sentimos o queremos? Pablo es cristocéntrico. Su única preocupación
es el honor y la gloria de su maravilloso Redentor. Y hermanos, ¿nosotros somos cristocéntricos o somos egocéntricos? Porque hay una abismal diferencia, ¿verdad? Si somos cristocéntricos, Cristo se tiene que ver en nuestras vidas. Y si somos egocéntricos, se tiene que ver nuestra vida. ¿Qué está viendo el mundo en nosotros? ¿Qué están viendo nuestros hermanos en nosotros? ¿Se está predicando a Cristo? ¿O se está predicando nuestra persona, nuestra fama, nuestro poder? Todo lo que el hombre le gusta, la ambición y todo eso que se ve en algunas personas. La iglesia de Filipos no tenía mucho más de 10 años de vida. Recientemente algunos de sus miembros habían salido de la idolatría y de la inmoralidad del paganismo. Leamos el versículo 22 y 23, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, como hemos dicho, algunos de sus miembros habían salido de la idolatría, de la inmoralidad que conlleva la idolatría, porque van uniditos, idolatría e inmoralidad van unidos de la mano. Y aunque en muchos aspectos era una iglesia maravillosa, tenía sus defectos y sus flaquezas, y se enfrentaba con verdaderos peligros, que lo vamos a ver, lo vamos a estudiar en el capítulo 3. Y en consecuencia, Pablo está dispuesto a renunciar a las glorias celestiales, que para él era muchísimo mejor estar con Cristo. ¿Y quién no diría eso? ¿No? ¿Quién no diría que estar con Cristo es muchísimo mejor? Pero él decía: preferiría quedarme con ustedes con el fin de ayudarlos, para que la iglesia siga creciendo, para que el evangelio siga adelante, en vez de satisfacer mi anhelo propio de mi alma. El deseo de muchos cristianos en algún momento debe ser: Señor, ven a buscarnos pronto, ya no soporto este mundo de injusticia, de perversión inmoral, no soporto este mundo perverso, ya no se puede vivir, Señor, sácanos. O sácame. Pero sin embargo Pablo dice: pero ese es mi anhelo, pero yo sé que voy a estar mejor en el cielo, pero por amor a ustedes, que se quedarían si yo me fuera, por amor a ustedes, por amor a las necesidades de la iglesia, sería bueno quedarme. Y el versículo 25 y 26 dice: confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo estaba convencido que él iba a permanecer un poco más sobre la tierra con el fin del progreso y de poder gozarse en la fe. ¿Por qué es importante que los creyentes progresen? Bueno, porque el retroceso realmente produce desaliento y depresión. Somos testigos, hemos vivido lo más reciente, los encerramientos que hubo a nivel mundial, y de distintas épocas han habido situaciones, a veces por guerra en algunos países, tienen que estar encerrados por miedo a las bombas, por miedo a los aviones que van a pasar y van a destruir y podían morir. Tenían que mantenerse en las trincheras, los soldados, en los refugios, las familias. Y no podían salir de ahí por mucho tiempo, hasta que no volviera a sonar la alarma de que ya no había peligro. Y nosotros hemos vivido ahora el tiempo del estar encerrados por una enfermedad. ¿Y cuántos se han matado, se han quitado la vida, han entrado en depresión por situaciones así? Porque muchas veces el retroceso provoca eso, provoca desaliento, provoca depresión, pero el progreso es felicidad y es gozo, todo lo contrario. Por eso es importante, hermano, nunca permitir en la vida personal ni en la vida de iglesia el retroceso o la paralización, nunca.
de una forma o de otra seguir, hermanos. Si no nos hemos podido reunir como iglesia en esos tiempos difíciles, tenemos una familia para hacerlo. Y si no tenemos una familia para hacerlo, solito voy a cantar, voy a alabar, voy a adorar, voy a leer la Biblia, me voy a gozar en el Señor. No voy a estar enojándome, deprimiéndome, entristeciéndome. El fin del mundo ha llegado a mi vida. El fin de mi vida, se ha terminado todo. Se ha terminado mi carrera, se ha terminado el trabajo, se ha terminado todo. Como muchos le ha sucedido. El progreso es felicidad y gozo. Por eso tenemos, hermanos, que ser impulsores de progreso, hacer que el evangelio progrese, que no se paralice ni se retroceda, hermanos. La evidencia histórica indica que la esperanza de Pablo de reencontrarse con los filipenses se cumplió siendo libertado Pablo. Y luego el versículo 27 y 28 dice: solamente les dice a los filipenses que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Comportéis como es digno del evangelio de Cristo. El verbo comportéis se refiere a la conducta cristiana, a una forma de vivir digna del ciudadano del reino de Cristo, del reino de Dios. Significa vivir conforme a las responsabilidades que el evangelio impone y conforme a las bendiciones que trae. Sí, porque sabemos que el evangelio trae su responsabilidad. No vamos a decir nosotros que vamos a predicar el evangelio sin ninguna responsabilidad. Un evangelio liviano, un evangelio cambiado, un evangelio modificado, un evangelio ensuciado. No. Como la responsabilidad que el evangelio conlleva en sí mismo, y que asimismo ese evangelio, si lo predicamos como es, trae bendiciones. Bendiciones terrenales y bendiciones para la eternidad. La palabra evangelio aparece 2 veces en este versículo 27 que hemos leído, 2 veces, y 6 veces en todo el capítulo 1 de Filipenses. Por lo tanto, entonces nos preguntemos qué significa evangelio. Vamos a sintetizar. Dice, evangelio es la narración divina, el relato o historia que nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores a través de Jesucristo. Por lo tanto, el evangelio es el mensaje de buenas noticias, de alegres nuevas de salvación que Dios proclama a un mundo perdido en el pecado. Buenas de salvación el evangelio. Queridos hermanos, entonces, ¿por qué no se predica el evangelio? ¿Por qué algunos dicen que solamente tienen que predicarse y vivir el Antiguo Testamento, de cual hay muchas enseñanzas maravillosas y que tenemos que sacar de allí? Las enseñanzas, claro que sí, pero ¿por qué anularlo al evangelio que trae salvación? Son buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelio que tenemos que predicar, que Jesucristo vino a la tierra para traer salvación al que cree en Él por fe. Pero muchos están anulando el evangelio de salvación. No sé qué evangelio estarán predicando. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este evangelio? Cristo. ¿Cuál es su énfasis? La inmerecida gracia. ¿Quién es su autor? Es Dios en Cristo. ¿Cuál es su poder? Salva, liberta, reconcilia, redime, justifica, sana, etc. Qué amplio que es el evangelio. Trae todo, hermano, cuando algunos ni lo predican al evangelio. Lo tienen allí. Algunos ni lo tienen. Algunos solamente se sienten satisfechos con tener la Torá. Y es hermosa, yo tengo una Torá en casa. Claro que la tengo, hermanos. Sí. Pero el evangelio trae salvación, trae buenas nuevas a todo aquel que en él cree. Y la consecuencia del evangelio es que el pecador debe aceptar el evangelio por medio del arrepentimiento, recibiendo a Cristo con fe. Como dice Romanos 1, 16 al 17, no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo,
porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justo, que es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. ¿Estamos viviendo por fe o estamos viviendo por la ley? Porque el justo por la fe se salvará, dice el Señor, en estos tiempos que nos tocan vivir a nosotros. El Evangelio es para el que quiere creer. Para los incrédulos nunca le va a llegar la luz del Evangelio. Van a quedar cegados en tinieblas, en sus propios pensamientos, en su soberbia, en su arrogancia, en su orgullo. No les va a llegar el Evangelio. ¿Y sus embajadores quiénes son? Todos los creyentes somos embajadores del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuál es su llamado del Evangelio? Se dirige a todos los hombres, mostrándole a todos la urgencia de reconciliarse con Dios. Entonces, ¿cómo vivían los filipenses conforme a este Evangelio? ¿Se comportaban de esta manera sin importar si eran observados por Pablo o no? Por eso Pablo les responde eso en el versículo 27. Solamente compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu combatiente, unánimes por la fe del Evangelio. No se intimiden, le dice, por nada. Porque a veces muchos se comportan bien cuando son observados por los líderes, por los religiosos, por los pastores, los jóvenes quizás por los padres, los niños. Pero ¿qué pasa cuando no estamos bajo la mirada de algún pastor o de los padres? ¿Cómo nos comportamos? ¿Somos íntegros? Cuando estamos solos en el mundo, entre compañeros de distintos pensamientos que no son cristianos, ¿seguimos siendo cristianos? Pablo los exhorta a ser valientes, unidos, firmes, constantes, fuertes. Los filipenses tenían que pensar que el sufrimiento por Cristo es un privilegio, pero también es un deber, que deben participar tanto como Pablo lo estaba viviendo. Pablo lo estaba viviendo en cadenas, en aflicción y cuántas cosas más, que ellos también tenían que aprender a vivir el Evangelio de la misma forma que Pablo lo estaba viviendo. ¿Cómo lo estamos viviendo hoy, siglo XXI? Nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo lo estamos viviendo al Evangelio? Ese Evangelio que tiene que traer salvación a las almas. Ese Evangelio que tiene que traer cambios, buenas nuevas de salvación. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para que podamos entender el misterio, como llamaba Pablo, el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo, para que aprendamos a ser cristianos verdaderos y evangélicos verdaderos. Que Dios nos ayude a todos y nos bendiga.